Ollantumala garantiza la democracia, garantiza la gobernabilidad. Es por ello el libre procedimiento que se está cumpliendo con los procesos que corresponde, presidente. Es más, el presidente ha dicho categóricamente, deslindamos totalmente con esa basofia, con ese delincuente, presidente. El presidente está siendo riguroso y severo en este aspecto, presidente. Culmine con eso. Gracias, presidente. Presidente, hay que señalar también que el procurador anticorrupción ha solicitado al Ministerio Público las investigaciones del caso e incluso el Ministerio Público, en uso de sus atribuciones con la Policía Nacional, han inspeccionado las viviendas de este mal elemento López Meneses, presidente, con cual queda claro que no hay intención ni ánimo por parte del gobierno de tapar ni negarse, presidente, en estas investigaciones. Muy por el contrario, presidente, existe toda la voluntad política demostrado con la presencia aún hoy en el Pleno con el ministro del Interior, presidente. Cabe señalar, cuando era dentro de su periodo o fuera de su periodo, se ha designado a estos malos elementos para que protejan a López, presidente. Gracias, presidente. Culmine, congresista Rivas. Sí, gracias, presidente. Queda claro, presidente, que lo que ha expresado claramente el Premier es ningún condicionamiento, dado que no está pensando en renunciar. Y hablar, presidente, a veces de la honorabilidad de las personas no es bueno. Cuando el presidente Ollanta se ha referido claramente a los delincuentes, y en esto me voy a referir claramente. Señor Villafuerte, hasta donde tengo entendido, no tiene condena alguna. No tiene condena alguna. No ha sido procesado. No ha sido procesado. Es evidente que podemos discrepar sobre cualquier tipo de apreciación que podemos tener de cualquier persona, pero tratar de generar una condena por una clara vinculación referente evidentemente a una situación de una actuación natural. Hace poco, presidente, estuvieron aquí los cadetes del Colegio Militar Elías Aguirre, donde me he honrado en estar entre sus aulas. Y claro que sí, he pertenecido, presidente de las Fuerzas Armadas, he tenido el amor a la patria que tenemos. La honorable congresista Coculiza. Continúe con eso. Dio un discurso, presidente, con esas líneas de trabajo que se generan en la Fuerza Armada. He tenido familia y tengo familia en la Marina de Guerra y respeto a tan noble institución. Evidentemente sus integrantes son de vieja data, caracterizados por la nobleza. No podríamos poner en duda palabra de uno u otro hasta que evidentemente las investigaciones determinen el grado de culpabilidad de una u otra parte. Tratar de poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas no es bueno para nadie, señor. Hay que respetar eso que tenemos todos. Es claro y es evidente que la acción inmediata que se hizo dentro del ministerio fue claramente establecer una situación de relevo, porque era necesario transparentar una investigación en la que evidentemente habían involucrados generales. Y como consecuencia de ello, son las instituciones tutelares las que tienen que realizar la investigación y determinar el grado de responsabilidad. Continúe con eso. Pero mientras no encontremos, señor, el grado de responsabilidad, es claro y es evidente que no podemos claramente establecer condenas. No se puede, señor. Tampoco es bueno sindicar nombres. Tampoco es honorable sindicar nombres, señor, sobre alguna situación o una actuación dudosa cuando evidentemente no se ha determinado el grado de responsabilidad, señor. Es por ello que le tengo que decir que no es bueno, señor, no es bueno tratar de atacar a una persona que no tiene ningún tipo de antecedente penal y que evidentemente su actuación y su deslinde ha sido claramente establecido, señor, mediante sendas cartas notariales, porque está viendo manchada su honra, señor. Gracias, presidente. Congresista Bedoya. Alusión, presidente.
Congresista. Gracias, presidente. A mi distinguido amigo, yo lamento, obviamente tiene que haber tolerancia en política, pero seguimos escuchando defensa al señor Villafuerte, edecán de César Saucedo, el delfín de Vladimiro Montesinos. Y yo creo que la bancada de gobierno tiene que estar más atenta. El presidente hoy, hace pocos minutos, ha señalado que deslinda con gente que viene del montesinismo. Obviamente está haciendo alusión al señor Villafuerte, ex edecán de Saucedo y hoy su asesor. Señor presidente, yo invoco a la bancada de gobierno, ayuden a su líder, Ollantumala, no dejen que sea secuestrado, no dejen que sea chantajeado por el montenismo. Esa debe ser la preocupación de la gente que realmente quiere al presidente Ollantumala y lo siente como líder. Y no permitir que esto continúe, porque va a terminar, señor presidente, Congresista Rivas está apoyando para alusión. Presidente, hay que ser claros, las medias verdades no son buenas. Aquí dice claramente, deslindamos con delincuentes, vuelvo a repetir, deslindamos con delincuentes que vienen del montesinismo, delincuentes que vienen del montesinismo. Señor, el señor Villafuerte ha sido condenado, señor, tiene sentencia, tiene orden de captura, ha sido procesado, señor. Entonces, hay que ser claro, la situación de delincuente es cuando uno ha cometido un delito, señor, probado, sentenciado, y no solamente sentenciado, consentido y ejecutoriado. Y esa situación, señor, no es la del señor Villafuerte, y hay que reconocer que esa es una verdad, colega Eguren, esa es una realidad. Gracias, presidente. Congresista Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Tengo la impresión que el debate que hoy nos congrega y que lamentablemente es en torno a un tema vergonzoso, constituye en esencia la prueba de fuego del nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva. Porque dependiendo de cómo él actúe en las próximas 48 horas, o sea, demostrando al país que entra pisando fuerte, que entra para dirigir un Consejo de Ministros, para encarnar una política de gobierno y en consecuencia podar inmisericordiamente a toda la lacra enquistada en los diferentes estamentos del Estado, o demuestra que será un primer ministro secretario más. Eso lo veremos el lunes cuando venga, pero que tome nota que en estas próximas 48 horas en que deben tomarse las decisiones, él está realmente marcando el rumbo de la conducta que lo va a caracterizar como presidente del Consejo de Ministros. El señor ministro Pedraza se ha presentado a dar explicación de los hechos y realmente hacer un recuento de lo que ya sabemos por los medios de comunicación. Nada o poco nuevo ha aportado, señor presidente. Pero hay algunas cosas que son irrefutables. Si bien todos reconocemos que las órdenes originales que han originado esta vigilancia en la casa del sujeto López Meneses se impartieron antes de que él asumiera la cartera del Interior, lo cierto es que lleva 16 meses en funciones y no es posible que en un tan dilatado lapso no se haya percatado de lo que acontece al interior del ministerio, que es su responsabilidad. Que los elefantes se le pasen entre las piernas y él no percibe que haya nada incorrecto. Que se supone que el personal que presta guardia a ese domicilio formula o presenta a sus superiores y así en la cadena hacia arriba los informes pertinentes y sin embargo nada ha llegado a su conocimiento. Esto, señor, demuestra que si bien el ministro es una persona respecto de la cual tengo en lo personal
la impresión de que es un hombre honorable y correcto, está evidenciando que no es la persona idónea para desempeñar la cartera que tiene entre manos. Todo esto evidencia por lo menos una negligencia que, como él bien ha dicho, viene a asumir dando cara al Congreso y asumiendo la responsabilidad política. Pero la responsabilidad política, señor ministro, por intermedio de la presidencia, se asume por entero, no de la boca para afuera, no mediante un maquillaje, no poniendo el cargo a disposición del presidente de la República, sino jugándosela por entero y renunciando al cargo. La reacción inicial que el señor ministro ha tenido ha sido correcta. De inmediato ha relevado del cargo a una serie de oficiales involucrados en estas tareas. Ha adoptado medidas correctivas, pero le corresponde como jefe del sector asumir la responsabilidad política y esta, si realmente la quiere asumir, se ejerce enteramente presentando renuncia al cargo. Espero que en las próximas 48 horas esto se pueda formalizar. Él nos ha anunciado dentro de los programas que tiene en marcha que están haciendo una serie de reformas en el sector de la policía y ha anunciado, entre otras medidas, una depuración. Permítame, señor ministro, de repente, si ambos somos canosos, creo que yo tengo más canas que usted, por no decir algunos años más. Yo recuerdo que cuando Alan García asumió el poder en 1985, lo primero que hicieron, la primera ley trascendente que presentaron, fue una ley de reforma de la policía, que aprobaron con su mayoría y que originó que se pasara a retiro a un sinnúmero de generales y de coroneles y oficiales de diferente rango. Han habido posteriormente otras depuraciones a la policía. Creo que es la institución que más depuraciones ha sufrido y sin embargo el mal persiste enquistado dentro de ella. ¿Por qué? Porque nadie ha venido atacando la esencia y el origen del problema. Continúe con... Gracias, señor presidente. Siguen recibiendo por cantidad aspirantes para ingresar a la policía y los sueltan a la calle a los 6, 8 meses sin la debida preparación, sin la instrucción adecuada y sin la formación en valores que se necesita. Entonces simplemente es un relevo generacional más de lo mismo, señor presidente, y esa no es la solución. La solución no es bonificar el número de policías sin tomar en consideración la calidad y la idoneidad de estos. Por eso, señor presidente, yo creo que reiterando el reconocimiento al ministro como bien intencionado y como un hombre recto hasta donde conocemos su vida pública, creo que debe de culminarla asumiendo con entereza y firmemente la responsabilidad política que ante este hemiciclo ha venido a decir que asume. Y eso tiene que ser presentando su renuncia al cargo, señor presidente. Culmine. Y entonces veremos en las próximas horas cuál es el actuar del presidente del Consejo de Ministros. Si solamente queda en el relevo de los que el ministro ya ha efectuado y eventualmente en el relevo de la persona del ministro, o si realmente se entra a fondo a una depuración en profundidad en todas las instituciones en que estos personajes tan desgraciados para la historia y la moral del país siguen enquistados. Gracias, señor. Congresista José León Rivera. Muchas gracias, presidente. Quiero comentar, presidente, que este es el momento en que el país necesita su clase política unida. Este es el momento de demostrarle la responsabilidad que tenemos quienes buscamos, presidente, hacer una corriente de opinión para resolver los grandes problemas que como desafíos tiene el país. Por eso
Nuestro partido, Perú Posible, presidente, responde ante esta crisis que se está generando. Y creemos, presidente, que se está haciendo algunas señales políticas. Tenemos a bien reconocer y saludar estas primeras reacciones del ministro Pedraza. Tenemos a bien reconocer el deslinde que en la palabra está haciendo el señor presidente del Perú. Pero, señor, no creemos que este es el momento para oportunistas de la política. No creemos, presidente, que exigiendo que se lance una vez más a un ministro se pueda resolver el problema. No es todo lo que se tiene que hacer, presidente. Probablemente esto lo tenga que evaluar el propio sugerido ministro que debe irse, pero no con esto se piense que se va a resolver este problema. Y frente a eso, presidente, nosotros creemos que hay que incidir en la otra parte que no se está tocando, o que se ha dicho muy poco, en la parte de la vía penal. Aquí hay ilícitos, y que no por hacer el trabajo de reacción política perdamos en la perspectiva de lo que se tiene que hacer. Este sujeto, operador de la mafia, y que viene de un momento que la historia del Perú lo tiene identificado, señor, aquí se ve claramente que hay un probable delito contra la fe pública, de falsedad genérica, por haber sorprendido y por haber hecho uso de recursos que no le correspondían en esta ilegal protección. Por eso quiero invocar a la primera Fiscalía de Delitos contra la Corrupción que inmediatamente le ponga impedimento de salida del país, presidente, que inmediatamente lo denuncie y que haga un allanamiento y haga un embargo preventivo en la medida de secuestro conservativo de ese bien, porque hay que reparar el daño que le ha hecho al Perú. Señor presidente, y también queremos que se siga investigando, porque no está claro lo que hoy esta madrugada ha pasado con la visita que ha hecho la Fiscalía. ¿Qué tesoro estaban escondiendo ahí? ¿Qué tan grave era lo que se tenía que resguardar con tanta seguridad? Creemos que ahí está la verdadera razón por la que penetraron, por la que infiltraron a las fuerzas policiales, que hay que defenderlas, presidente, para beneficiarse, haciéndole una protección indebida, consiguiendo que se le dé la seguridad que no le correspondía. Esas son las preguntas que tenemos que responderle al Perú. ¿Qué había? ¿Para qué servía lo que estaban escondiendo? ¿Qué se estaba protegiendo? ¿Acaso, presidente, esto era parte de un plan para desestabilizar, un plan maquiavélico, un plan para beneficiarse y tal vez desestabilizar al gobierno? Es un plan de continuidad de la mafia que lo tenemos claro, ahora no se ha ido todavía. ¿Acaso estaba operando desde donde está Vladimiro Montesinos y tenía su sede ahí en ese sitio de Batallón Trujillo? Esas son las preguntas, presidente, que tenemos que responder, y para eso hemos recibido al ministro. Encuentro contradicciones, presidente. Contradicciones que en las prácticas nos pueden decir, porque están pasando las horas. El tiempo que pasa es la verdad que huye, presidente. Por eso no debemos dejar pasar más tiempo. Y de una vez tenemos que confrontar para ver quién miente. ¿Miente el general Salazar o miente el almirante Cueto? ¿Por qué las contradicciones?
¿Por qué tan abierta contradicción y que hace público esto? Esas son las verdades que nos interesa. Por eso, presidente, yo creo que hay una legítima preocupación de limpiar y no dejar que se deteriore más la imagen de una institución que le hemos estado cuidando hasta con leyes de este Congreso. Hemos hecho una ley para fortalecer a la policía y no podemos permitir que lo avanzado de un solo plumazo por un sinvergüenza delincuente se venga a retroceder. Consideramos adecuada la reacción del ministro, consideramos adecuada la reacción del presidente, pero en la práctica también, presidente, no solamente de palabra, el deslinde significa que en los hechos también hay que deslindar. Y aquí pretendemos ayudar al gobierno, pretendemos ayudar al presidente porque es el presidente de todos los peruanos. Y sí le queremos sugerir que evalúe de la gente que se está rodeando en Palacio de Gobierno. Se ha cuestionado muchas veces por los antecedentes históricos, por las vinculaciones que ha tenido con otros generales de la mafia de la década del 90. Y es la hora, creo, presidente, que tenemos que pedirle por el bien del país y porque tenemos que salvaguardar este gobierno que es de todos los peruanos, que analice la posibilidad de hacer una corrección en su entorno. Se ha cuestionado a su asesor en defensa, en seguridad. ¿Por qué no poner sobre la mesa los antecedentes y por qué no, presidente, ver la posibilidad de hacer un recambio, de hacer un giro en el timón en este caso? Señor, no podemos dejar que nuestra policía se desmoralice por lo que está pasando. Si este mal ejemplo desde la oficialidad, desde la alta oficialidad, se está viendo, presidente, ¿qué estarán pensando? ¿Cómo están mirando la esperanza que tenían esos policías que, siendo honestos, quieren una mejor institución? Presidente, el congresista Juan Carlos Eguren me pide una interrupción y se la concedo con gusto. Congresista. Gracias, presidente. Leo textualmente un comunicado del Grupo Nacionalista Gamna Perú de hace 31 minutos. Señala, entrecomillado, presidente Ollantumala: no vamos a permitir medias tintas. Nosotros deslindamos del montesinismo. Deslindamos del montesinismo. El presidente Ollantumala no ha hecho la diferencia del montesinismo con sentencias y del montesinismo sin sentencias. El presidente está pretendiendo zanjar este tema, señor presidente, y yo creo que su bancada lo debe acompañar. Hay que deslindar con el montesinismo, no solo con aquellos que fueron sentenciados, sino también con muchos otros, muchísimos otros, que trabajaron para el montesinismo y que no han tenido, lamentablemente, una sentencia. Gracias, presidente. Congresista León. Quisiera ofrecer otra interrupción al congresista Molina. Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, congresista José León. Yo quiero empezar, señor presidente, diciendo que el presidente Ollanta Humala hoy día ha salido a deslindar política y transparentemente con estas mafias que están enquistadas justamente en las fuerzas policiales. Señor presidente, el gobierno del presidente Ollanta no tiene ningún vínculo absolutamente con estas mafias, con estos tentáculos que todavía están enraizados y quedan todavía en las Fuerzas Armadas. Señor presidente, el nacionalismo, la bancada nacionalista es el más interesado en saber la realidad de la investigación. Nosotros somos los más interesados, por supuesto, con nuestros aliados, que es la prensa. Señor presidente, yo simplemente quiero recordar. Culmine. Quiero recordar a los opositores, a la bancada fujimorista, que se olvidaron, señor presidente, cuando en la década del 90 al 2000 había una corrupción
enquistada en todas las instituciones públicas. Y resultado de eso, señor presidente, que hoy purgan condena, muchos de ellos. ¿Y qué moral tienen, señor presidente, para poder deslindar con este gobierno transparente, con este gobierno que viene trabajando en bien del pueblo peruano? Muchas gracias, señor presidente. Congresista León, culmine. Entonces, presidente, lo que quiero dejar en claro es que no podemos, en un momento de desafío frente a un problema que tiene el país, de lograr mitigar la seguridad ciudadana, los delitos de homicidios y de criminalidad, bajarle la moral a la policía, que tenemos que fortalecerla cada día. Me pregunto, presidente, cómo se están sintiendo los policías honrados, los policías honestos, los policías que han acompañado los esfuerzos en este año, 5 meses casi que tiene la actual gestión y que emprendió, hay que reconocerlo aún, con esfuerzos aislados, un trabajo que obedece a una planificación en el sector para luchar contra esta lacra. Pero por eso, presidente, que le está pasando ahora, por algunos malos elementos también de esta institución, que se han dejado secuestrar por la corrupción, por las tentaciones, no podemos hacer escarnio de esta institución tutelar. Vamos a defender a nuestra policía, vamos a hacer los esfuerzos para que finalmente se limpie, para que finalmente quede aséptica de corrupción, pero, presidente, tenemos que apoyarlos también en estos debates políticos. Queremos proponerle, señor, que se retome el trabajo de inteligencia que hace tiempo se debilitó, el trabajo de inteligencia para enfrentar no solamente la delincuencia, que es nuestra tarea fundamental, sino también, presidente, para evitar estas cosas, que si se hubiera hecho efectiva esta estrategia de inteligencia, estoy seguro que no hubiera pasado lo que hoy estamos viendo que ha pasado. Hay que fortalecer. Culmine, congresista. Hay que fortalecerlo, presidente, pero vuelvo a repetir, esta es la oportunidad que el país, que los 30 millones de peruanos le piden a la clase política saber debatir, saber enfrentar estos problemas, y hay que darles soluciones que sirvan, presidente, que no sirva esto para una oportunidad y tomar venganzas políticas, porque si es así, pierde el país. Gracias, presidente. Congresista Salgado. Gracias, presidente. A través suyo, muy cordialmente, decirle al ministro que él debe haberse dado cuenta de la gran responsabilidad que ha asumido al venir en este día a explicar lo inexplicable, y que de verdad su renuncia tendría que ser irrevocable para que usted no pueda cargar, señor, con toda esta madeja que aún no se ha desenrollado bien. Esto recién empieza. Y recién empieza porque ya están saliendo informes, señor ministro. Yo vivo en Surco y los vecinos de Surco ya están empezando a hablar quienes visitaban esa casa. Cosa que no está en sus informes que ha tenido que usted que darnos el día de hoy, en los informes diarios, en los partes que tienen que entregar los miembros de la policía o del SWAT, de todos los que estaban allí, quienes visitaban esa casa. Usted no los tiene. Esa gran responsabilidad, señor, si usted se queda, ¿qué va a decirnos? Por eso que mejor renuncie irrevocablemente a través de la presidencia, porque usted no va a tener explicación. Ya están saliendo verdades, los vecinos están empezando a hablar. ¿Quiénes estaban acudiendo a esa casa? Señor, si es cierto, pues, la mafia y los elementos negativos tienden a enquistarse en el poder, tratar de buscar a personajes y a hacerse indispensables. Pero si con esa experiencia
lamentable para nuestro gobierno y en la cual hay mucha gente que tuvo que pagar cárcel y muchos que tuvimos que responder políticamente hasta con nuestra renuncia, como se lo dije al señor Abu Gataz, cosa que otros no esperaban. Primera vez en la historia que un Congreso renuncia, recién elegido por responsabilidad política. Así se entiende la responsabilidad política. Y entonces aquí no pasa nada y quieren tapar el sol con un dedo y decir que esto viene de antaño. No. Culmine, congresista. Hay responsabilidades, señor, en quienes no han sabido ver lo evidente, en quienes no han sabido aprender de la experiencia, en quienes sabiendo por denuncias quiénes eran los personajes, los tienen enquistados ahí. ¿Y por qué? ¿Qué se cuidaba? ¿Qué estaba sucediendo en esa casa? Hoy la Fiscalía ha ido y no ha encontrado nada, lógicamente, si les hemos dado el tiempo suficiente para que saquen todo. ¿Y dónde están los partes? Nuevamente le digo, señor. Y la tranquilidad la vamos a tener, pues como cuando ha dicho el señor Ollanta Humala, que se quiere desentender de todo lo que es el montesinismo, pero tiene ahí a un personaje cercano. Y mientras no salga ese personaje cercano, yo creo que le va a ser muy duro inclusive al primer ministro, que viene con una mochila muy cargada, obtener un respaldo en este Congreso, señor. Por el bien de la nación, para que ustedes no pasen lo mismo que pasamos nosotros, no oculten, investiguen, pero investiguen bien y pidan que salgan aquellos personajes que les hace daño. Y no se tapen diciendo, ah, ustedes también lo hicieron. Lo hicimos y lo pagamos, pues. Culmine con... Pretender ustedes esconder las cosas, no lo hagan, les va a resultar mal, porque van a salir verdades que no van a poder cubrir con nada. Ayuden a gobernar a su propio presidente si es que ha tenido estas infiltraciones y no sabía, porque lo más grave sería que él hubiera sabido, que él hubiera dado la orden y que inclusive se hubieran utilizado nombres que ahora se han manchado porque sí están enfrentadas las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y es una crisis que tienen que manejar. Gracias, señor. Congresista Abu Gataz. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que hay una pregunta que nos formulamos los peruanos desde hace muchísimos años, varias décadas, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿No? Pero podemos tener miles de respuestas a esa pregunta, pero podemos hacernos una pregunta similar: ¿cuándo se destruyeron las instituciones en el Perú? Y creo que todos coincidimos perfectamente que fue durante la época nefasta de la dictadura fujimorista. Lamentablemente hay que reconocer, tenemos que reconocer lamentablemente todas las fuerzas políticas que hemos pasado 13 años ignorando el verdadero calibre y la verdadera fuerza del cáncer, de la lacra que nos dejó el fujimorismo a través de Montesinos y sus seguidores, aquellos que han trabajado y trabajan con algunos miembros de la bancada fujimorista. Se destrozó el Poder Judicial a través de una intervención. Mire, señor presidente, yo creo que ya se dijo quién contrató y quién pidió la participación de López Meneses como asesor de la bancada, y es lamentablemente en ese entonces vicepresidenta, y por orden de Marta Hildebrand, que seguía órdenes de Alberto Fujimori, según lo ha declarado Montesinos en los procesos judiciales. Entonces, mira... Congresista Becerril, le pido que respete el Congreso. A usted lo hemos escuchado sin interrupción. Lo triste... Esta no es una plaza. Lo triste de todo esto es que ese tipo de reacciones nos han cegado durante 13 años, que nunca tomamos realmente en serio la gravedad de la forma como se habían destruido las instituciones nuestras. Poder Judicial, Ministerio Público, Cancillería, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. ¿En algún momento hicimos una reflexión de todo ese daño que estamos sufriendo el día de hoy? ¿En algún momento, como país, como Congreso, plantearon una solución a aquellos que vienen en la política desde hace más de 15 años, que fueron testigos de excepción, como el congresista Lescano, que el día de hoy ha utilizado medias verdades y más mentiras que verdades para querer atribuir a un señor unas responsabilidades? Entonces,
personajes que están enquistados en la política, que han participado desde la década del 90 y del 2000, y el día de hoy vienen a rasgarse las vestiduras y seguimos sin hablar del tema verdadero. ¿Cuándo se destruyó y qué hemos hecho estos últimos 13 años con lo que nos corresponde a nosotros asumir en estos años y medio para corregir algo que ha dejado al Perú en una situación democrática de extrema debilidad? Tenemos personajes oscuros, como este señor López Meneses, que dicho sea de paso, resulta que es descubierto por una exhaustiva investigación periodística, ¿no? Una exhaustiva investigación periodística. Dicen 6 meses haciendo el seguimiento. En 6 meses no han descubierto quién entró ni quién salió, pero la verdad de todo esto es que no ha habido ninguna investigación periodística. Le han tocado la puerta a la periodista y le han dicho, un oficial de la Policía Nacional le ha entregado las pruebas y le ha dicho, mire, eso es lo que ocurre. Entonces, si tenemos oficiales que sabían que esto ocurría, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué salió en este momento? Si la investigación hizo hace 6 meses de propia declaración de la supuesta periodista, ¿por qué no salió antes? ¿Por qué sale cuando tiene que declarar el reo Fujimori o cuando el señor Alan García está con la soga al cuello y estamos cambiando la agenda de un día a otro? ¿Por qué? ¿Por qué reservaron esta información la periodista más su informante durante 6 meses? Y qué raro, sale en un periódico de color naranja. ¡Qué coincidencia! Un periódico de color naranja saca esta información el día de hoy y todos, recién nos damos cuenta. No, señores, todos lo saben, todos somos responsables. ¿Y qué cosa es lo que hemos hecho y qué cosa es lo que vamos a hacer para cambiar esto? Y yo en eso tomo en serio las palabras del presidente. Caiga quien caiga, creo que tenemos todos la responsabilidad de acabar con ese cáncer que han dejado los fujimoristas que se llama montesinismo. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Salgado, ¿qué parte de la palabra de lo dicho va a retirar? Presidente, nos ha dicho que somos un cáncer que ha dejado el fujimorismo. Que retire esa palabra. Le pido, no dijo eso, le pido, congresista Huataz, que retire la palabra si así lo dice. Sí, no, yo encantado, no, creo que me he expresado mal. Yo no he dicho que ustedes sean el cáncer, digo que nos han dejado un cáncer que se llama montesinismo. Y que no puedes negarlo, Luz, o sea, ustedes nos han dejado. Bueno, mira, no vamos a dilatar más ni a hacer circo político. Retiro todo lo que quieran retirar, no tengo ningún problema. Superado el incidente, congresista Mauricio Müller. Presidente, concedo las intervenciones del congresista Lescano y después la congresista Salgado. Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, nosotros no tenemos, señor presidente, antecedentes o precedentes de corrupción en nuestro gobierno. Los presidentes de Acción Popular no han sido nunca investigados por corrupción, ni nunca vinculados a oscuros personajes. En segundo lugar, los hechos que yo he referido no son medias verdades o mentiras, son indicios. Porque es obvio que hay una declaración de un empresario, Vega Veguita, del 2006, que dice que iba al penal San Jorge y hablaba con López Meneses. Es obvio que hay un viceministro del Interior, señor ministro, que tiene que decir qué más sabía sobre estos hechos. Es obvio, señor. Y que es obvio que en el Ministerio Público hay gente infiltrada de la mafia. Entonces, señor, eso se tiene que investigar. Culmine con eso se tiene que indagar. Entonces no digan que se está mintiendo, que se está falseando. Por eso las cosas no caminan, pues, señor presidente. Porque todo se quiere tapar. No, señor. Los del gobierno a veces se tiran balazos a los pies y siguen con los problemas y no quieren que las fuerzas políticas se ayuden a erradicar a las mafias. Llaman a diálogo, está bien que llamen a diálogo para ver los otros temas, pero también para combatir la corrupción, señor. De eso se trata, pero aquí no nos vengan a decir que estamos diciendo media verdades. No, señor, son hechos concretos que están escritos, que ahí están y que no los pueden borrar. Le agradezco a Mauricio por la interrupción. Congresista Müller.
segunda intervención. Perdón, congresista Salgado, segunda intervención. Gracias, congresista Mulder. Gracias, presidente. Solamente para decirle al congresista Bugatás que él está encargándose de tapar las cosas, cubriéndose con lo del pasado. Pero entonces, ya que se acuerda del pasado, quiero decirle que él, casualmente, ordenó con un video chuponear a la congresista, al periodista Gorriti, Rospigliosi, Valenzuela. Por eso que habla mal de ellos, pues, ¿no? Hubo un audio en el que se le comprobó que él decía hay que chuponearlos. O sea que para él no es extraño también que en estas casas nos hayan estado chuponeando a todos nosotros. Gracias. Congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. He estado escuchando con mucha atención todas las intervenciones. No he solicitado interrupciones ni he pedido ninguna alusión, porque quería saber hasta qué punto podía llegar mi capacidad de sorprenderme, presidente, de los argumentos que se escuchan acá. Porque con todo el tiempo que tenemos en el Parlamento, algunos, en este caso coincidimos también con el congresista Lescano, yo dije, ya debo estar curado de las sorpresas y de las cosas que se dicen para engañar a la población. Pero la verdad, no estaba curado, presidente. Aquí nos han venido a contar el cuento, de que son 4 policías los que determinaron que a una persona, como el señor López Meneses, se le diera 8 patrulleros. Ellos nomás tomaron la decisión por su cuenta. Nadie sabía nada. El señor ministro no sabía nada. El presidente de la República no sabía nada. O sea, aquí se dispone de portatropas, se dispone de tanquetas, se dispone de patrulleros, se dispone de policías. En medio de un problema de seguridad ciudadana, ni el ministro del Interior ni el presidente de la República sabe nada. Ese cuento, presidente, no me lo creo. Sí sabían. ¿Cómo no van a saber? Sería una negligencia supina. Y desafortunadamente el ministro viene aquí a reconocer que él no sabía. Al contrario, él sí es inteligente. Tenía que saber. ¿Cómo no va a saber? ¿Y cómo no va a saber el presidente de la República? ¿O está pintado en la pared el presidente de la República? ¿No puede saber el presidente de la República qué se hace con la fuerza policial que él conduce? No, señor. El presidente de la República tenía que saber, pues. Y por último, le están diciendo a la población, ¿saben qué? La pita se rompe por lo más delgado. Nos bajamos a 5 policías y ya se acabó, se resolvió el problema. Pero nos ha venido a decir el ministro acá que esos policías ejecutaron una orden o un pedido del señor jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. ¿Y entonces por qué los votan? ¿Por qué los votan? Si lo único que han hecho es acceder a un pedido del presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Deberían premiarlos, pues están cumpliendo órdenes. Esa es la función de ellos. Los policías, presidente, cumplen órdenes, no toman decisiones. A mí no me vengan con ese cuento. Y estas órdenes, presidente, son de arriba. Y lo que está haciendo el ministro, y lo que está haciendo el señor Salazar, y lo que está haciendo el señor Cueto, es proteger al que ha dado la orden, presidente. Están cubriendo al que ha dado la orden. Y el que ha dado la orden, según mi hipótesis, presidente, es el señor Ollanta Humala. Porque no me van a decir a mí, presidente, que el señor Ollanta Humala no sabía quién era el señor López Meneses. No me van a venir a mí con el cuento, presidente, con todas las evidencias que aquí ya se han puesto de manifiesto. Primera evidencia, presidente, el señor Ítalo Ponce Montero, acá está, soplándole a la señora Nadine Heredia en un mitin, sabe Dios qué cosa. ¿Quién es esta persona? El señor Ítalo Montero, miembro de la promoción del señor Ollanta Humala. Miembro de la promoción del señor Ollanta Humala. ¿Quién es el señor Ítalo Montero? Es el señor que visitaba una vez al mes al señor López Meneses en la cárcel. Su propia confesión, presidente, al diario La República. Aquí está presente. Y el diario La República, presidente, podría recordar ahora lo que escribió también hace 6 años, porque esta es información del año 2006. El diario La República puso: hombre de Humala vinculado con operador de Montesinos, 4 de abril del 2006. Y miren lo que agrega. También el comandante Alfonso Domingo Núñez Fernández,
Osvaldo Rogelio Zapata Corrales, Edgardo Zapata Laro, Ítalo Carmelo Ponce Montero, 5 miembros de la promoción del señor Ollanta Humala Tazo visitando al señor López en la cárcel 3, 4 veces por semana. Presidente, información abierta del Diario de la República. Esto pasa porque nunca responden las cosas, las soslayan, las matan. Pero no es la única vinculación, presidente. No es la única vinculación. Las llamadas a Locumba nunca se han esclarecido. ¿Por qué el señor Vladimiro Montesinos, estando en el velero Carisma, hace 4 llamadas al fuerte Locumba, presidente, el día de la famosa gesta de Locumba? Nunca se ha dado una respuesta, presidente. Culmina, congresista. Presidente, tengo los minutos adicionales del congresista Bruce. ¿Quién era el operador que ese mismo día recibió llamadas para también hacer llamadas a Locumba? El señor Óscar López Meneses. Y no sabe nada el señor Ollanta Humala. No sabe nada. Yo hago la pregunta siguiente, presidente. Y no me van a venir a mí a creer que porque me van a hacer sindicaciones de que la APRA tenía que ver. Cuando el señor López Meneses se retrata con el señor Agustín Mantilla, ya tenía mucho tiempo expulsado. Y justamente a razón de esa foto, este Congreso en el que estuvimos nosotros, algunos de nosotros, anulamos una resolución en la que se había nombrado a alguien del Tribunal Constitucional. Pero además también, presidente, cuando el señor López Zapata, padre del señor López Meneses, que aparece entregándole una comida ahí a los policías, era decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín, antes de que el actual rector sea rector, había establecido una protección del ejército en la zona de esa facultad. ¿Y quién era el director de la escuela de odontología de entonces? El señor López Meneses. Y el señor López Meneses, que justamente fue destituido por el nuevo rector que entró el actual por tener un título falso, era yerno del señor Malca Villanueva. Y el señor Malca Villanueva, señor presidente, dispuso que se le pusieran tanquetas y efectivos militares durante más de 2 años a esa facultad. Y la pregunta es, presidente, ¿quién fue el soldado que capitaneó el contingente que hizo esa cobertura? Yo creo que fue el famoso capitán Carlos. No tengo evidencias, tengo fuentes. Tengo fuentes. Porque tengo derecho a hacerme preguntas. La periodista Valenzuela, Cecilia Valenzuela, que ahora dicen que no, que se ha prestado un juego, ha hecho una investigación. Y la periodista Cecilia Valenzuela se pregunta, ¿de qué vive el señor López Meneses? Nadie sabe. Y el periodista Juan Carlos Tafur acaba de soltar un Twitter con otra pregunta. ¿Me pide una interrupción? Si me pides una interrupción te la concedo, porque o me vas a gritar nomás. El periodista Juan Carlos Tafur, presidente, ya di 2 interrupciones, por eso ahí le iba a decir lo mismo. Ha dicho, presidente, el periodista Juan Carlos Tafur ha preguntado hace algunos minutos. Culmine con la... Yo solo quiero que me digan, ha preguntado el periodista Juan Carlos Tafur, ¿cuál es la participación del señor López Meneses en Andahuasi? ¿Ah? Parece que eso es una palabra que aquí genera reacciones, presidente. Andahuasi. ¿Qué cosa se habló en la cena de la bruja Cachiche, presidente? ¿Con qué general, presidente? Yo solo estoy transmitiendo la pregunta que ha hecho el periodista Juan Carlos Tafur, que me merece el mejor de los respetos. Entonces, presidente, vayamos pues las cosas en su lugar. La pita se rompe por lo más delgado. A los policías lo sacan y aquí creen que nos vamos a comer el cuento de que ya todo acabó. El ministro cree que con que diga, mi cargo está a disposición, si su cargo está a disposición todo el tiempo, el presidente lo puede sacar cuando quiera. Cuando uno quiere irse, presenta la irrevocable. Eso se llama irse.
Y cuando uno no se quiere ir y tiene responsabilidades que asumir, para eso está la censura, presidente. Para eso está la censura. Y vamos a presentar una moción de censura. Congresista Mulder. Presidente, un tema medular en esto es la determinación de las responsabilidades. Y entonces cuando un ministro quiere renunciar, pone su carta a disposición directa con la palabra irrevocable escrita en ella. Salvo que se esté inmolando porque quiere proteger a alguien. Pero cargar el baldón de hoy en adelante, de decir yo no sabía, ya quemé a los policías, ¿con qué cara va a salir después a hablar de la seguridad ciudadana? ¿Con qué cara va a salir a decirle al pueblo estamos poniendo patrulleros? ¿Con qué cara va a salir a decir aquí está la respuesta del gobierno frente a la inseguridad ciudadana? No puede tener cara, presidente. No puede tener cara quien no sabe qué cosa es lo que se hace con los patrulleros que él debe comandar. Así que, presidente, el ministro está en un trance irrevocable. O renuncia o se le censura, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Vicente Ceballos. Congresista, hay una interrupción que me ha pedido el señor Bugatás. Congresista Bugatás. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo me alegro que el APU del Congreso se haya levantado y nos haya honrado el día de hoy con sus lecciones de sorpresa o poca sorpresa. Pero hay que saber distinguir, así como dice mi queridísimo colega Lescano, entre indicios y pruebas. Nadie puede discutir de las pruebas de las estrechas vinculaciones de López Meneses con el Partido Aprista Peruano. Existen las pruebas, existen las fotos, existen los videos, existen las conversaciones, está la señora Mercedes Cabanillas, está el señor Mantilla, está el señor González Posada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá quieren crear historias en base a indicios. ¿Alguien duda de las relaciones de asesor de bancada del señor López Meneses con la bancada fujimorista? Nadie, porque aquí están los documentos que lo prueban. Esto es una prueba, no es un indicio. Entonces, el día de hoy, además nos quieren dar lecciones de gobernabilidad. Para el señor colega muy queridísimo mío, el congresista Mulder, que el presidente de la República... Continúe. Que un presidente de la República, violando la ley, de órdenes pasando por encima del ministro, como hicieron en el caso de BTR, o que cuando, desoyendo la voz del Poder Judicial, ordenan al fiscal intervenir, cosa de que ahora le está pasando la factura a su queridísimo jefe. El presidente Ollanta es una persona que respeta la ley. No es como el señor García, que simplemente desoye porque él es el rey. Nosotros somos simples ciudadanos, señor Mulder. Ciudadanos que respetamos la ley y luchamos por respetar la ley. Y por último, siempre la mentira. O sea, yo realmente no sé qué le está pasando últimamente a mi congresista Mulder, mi congresista preferido. Solamente sabe mentir. El presidente, hoy presidente Ollanta Humala, nunca prestó servicios en la municipalidad del señor Chang. Nunca. El único servicio que prestó documentado en Lima fue en Comas, en una dependencia militar. Entonces, yo le pido que por favor deje de mentir, que por favor converse con sus amigos y asesores. Alusión con esta... Para comenzar, ¿qué municipalidad tenía el señor Chang? O sea, la verdad que, en segundo lugar, presidente, justamente Chang entra después que ocurre ese tipo de protección. Pero en tercer lugar, presidente, a mí me da risa ver cómo se disfuerzan para demostrar de que era fujimontesinista, para que era aprista, etcétera. Pero los que le dieron 8 patrulleros han sido ellos. O sea, mientras más aprista y más antifujimorista lo quieran poner, más están mostrando su culpabilidad de justamente haberle dado todo tipo de protección. Entonces, tan incapaces son que encima, sabiendo que era vinculado al partido aprista, vinculado al fujimontesinismo, y encima le dan 8 patrulleros, presidente, o sea, ya es el colmo, pues. Todavía si hubiese sido un humanista, pues hubiese sido una persona que colaboró con la campaña, no, pero resulta que al peor enemigo le dan todo. Entonces, presidente, ya no es un tema político, ya es un tema psiquiátrico. Yo lo digo con cariño también.
Porque yo sé que cuando a determinadas personas que son pacientes del Arco Herrera se le dice las cosas sin cariño. Le ruego terminar con esta Mulder, tengo una interrupción. Voy a retirar, pero voy a retirar. He retirado. Pero el señor Abugatá me ha dicho mentiroso y yo no estoy pidiendo que retire. No me importa, presidente. Ya sabemos que a los inimputables no se les puede pedir responsabilidad, presidente. Congresista Ceballos. Sí. Congresista Mavila, cuestión de orden. Todo el país nos está viendo, señor presidente, colegas congresistas. Y si bien nosotros respetamos las habilidades oratorias y la experiencia de algunos congresistas, yo creo, señor, que señalar vulnerabilidades psicológicas no es precisamente una forma, un estilo idóneo de hacer política. Y quiero exhortar a los congresistas a que no usemos esos estilos de hacer política. Gracias, señor presidente. Congresista Ceballos. Presidente, segunda interrupción, congresista Sergio Tejada. Congresista Tejada. Gracias, presidente. El congresista Müller señaló que tenía una fuente sobre este supuesto servicio que había brindado el hoy presidente de la República en la Universidad San Martín de Porres. Lo dice Perú 21, esa fuente es Mantilla, Agustín Mantilla. Lo leo. Lo que yo sé desde el comienzo es que Óscar López Meneses es amigo personal del presidente Humala y amigo personal también de la asesora de Adrián Villafuerte. Dijo en ese entonces Mantilla, quien indicó que eso fue lo que le contó el yerno del prófugo Víctor Malca en el penal de San Jorge, cuando ambos estuvieron recluidos y se hicieron muy amigos. Ahí Mantilla habla también de ese supuesto servicio. Entonces, esa es la fuente, señor presidente, esta noche donde ya la verdad nada nos sorprende. Y parece que hubiera aquí mentes enfermas hablando un tremendo operativo para desestabilizar la democracia, para dañar la institucionalidad democrática. Y al final, sí, sin duda va a tener una alusión, pero la fuente es Agustín Mantilla. Congresista Müller, la alusión. Presidente, por la boca Perdón, muere, no tiene nada que ver. No ha concluido, congresista Tejada. Continúe. Presidente, como decía, justamente este operativo que finalmente daña la institucionalidad democrática se da en medio de este juicio por los diarios Chicha, como el Chuchi, la Chuchi, el Chino, el Diario de Hoy, ya no recuerdo ya el nombre de todos estos periódicos donde se dañaban las honras de muchísima gente y que seguramente se ha querido tapar, y donde estaba también este señor López Meneses, que según el útero de Marita, no según yo, solamente lo voy a leer, era el testaferro de Montesinos.